Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dijo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Bendito Dios, te damos a ti toda la gloria, pues no hay otro como tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu grandeza y por tu poder, oh Padre. Pido que nos enseñes, Señor, la verdad es que tu palabra nos das a conocer. Háblanos, Señor, para que aprendamos de los errores de aquellos, Señor, que no comprendían tus verdades en el pasado. Y tengamos, Señor, la actitud del bautista, que creía en ti, Señor, que estaba gozoso de obedecerte y hacer tu voluntad. Háblanos en esta mañana y bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Cuando solía asistir a una de estas iglesias carismáticas, uno de los amigos míos era líder de alabanza en una de estas iglesias carismáticas. No era la misma mía, pero él era líder de alabanza. Allí estuvo sirviendo durante un tiempo según él al Señor. Sin embargo, después de un tiempo, este hombre se apartó de la iglesia en la cual él pensaba que servía a Dios como líder de alabanza y se volvió a la iglesia católica. Él tenía sus versículos con los cuales trataba de justificar el haber hecho eso. Sin embargo, eso no tenía ni pie ni cabeza. Los versículos que sacaban no tenían ningún fundamento para ello. Era solamente como que alguien se los dijo y era que él estaba esperando que alguien le dijera algún respaldo para poner en marcha lo que ya había decidido. Porque en esa iglesia carismática él no podía resaltar como un gran músico. Así que la mejor cambio se decidió pasar a la iglesia católica porque ya sabía que podía hacerse famoso, o ser muy importante, y consiguió esa importancia. Porque no es un músico de renombre internacional, por lo menos aquí en la región es bastante conocido como cantante de música católica. Pero eso es todo lo que consigue. Él piensa que de esta manera está sirviendo mucho más al Señor, pero no se da cuenta que su objetivo en realidad no es el Señor, sino su propia alma. Lamentablemente este es el caso no solamente de los músicos, los cantantes cristianos en la actualidad, sino aún de los que ministran y los que sirven, los que predican en las iglesias y aún los que se sientan en las iglesias. De hecho, eso es lo que te predican en las iglesias carismáticas. Lo que tú quieres, lo que tú deseas y lo que tú necesitas, mas no acerca de qué es lo que Cristo quiere, lo que Cristo desea y lo que Cristo quiere que hagas. ¿Cuál es su voluntad? Lo que ocurre es que para poder hacer la voluntad de Cristo, primero es necesario conocer a Cristo, servir a Cristo, vivir para Cristo. Pero esto no se puede hacer si antes no se cree en Cristo. Creer en Cristo es una necesidad fundamental para todo ser humano. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de los últimos sermones. Hemos visto que aún las señales, que eran actos portentosos de Cristo, no servían sino simplemente para respaldar el mensaje que él estaba predicando. Creer en Cristo evidentemente no significaba creer que él existe.
Mucha gente piensa que creer en Cristo es eso. Porque obviamente Nicodemo y todas las personas que lo veían creían que Él existía. Pero no quiere decir por eso se arrepintiesen de sus pecados. No. Creer en Cristo es mucho más allá que eso. Va mucho más allá que eso. Creer en Cristo significa nacer otra vez. No se puede creer en Cristo si no se ha nacido de nuevo. Si no se ha muerto a uno mismo, a lo que uno es y a lo que uno desea ser. Porque nosotros nacemos en un estado de tinieblas. Y en ese estado nos quedamos si no nos alumbra a Cristo. Si la luz del Evangelio no llega a nosotros, si penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, por las tinieblas seguiremos. Aunque digamos y pensemos que andamos en Dios. Esta situación es todavía peor. Porque una cosa es estar ciego y otra cosa es estar ciego y pensar que ves. Es una terrible situación, la cual, afortunadamente, no ocurre en el verdadero creyente. El hecho de que alguien que diga que es creyente pues salga con una cosa de estas, pensando que hace la voluntad de Dios, siendo que en realidad que está haciendo la suya, está demostrando que jamás ha sido creyente. Pero tú, mi hermano, que crees en el Evangelio y que has decidido seguir a Cristo, de corazón debes tener presente una cosa. Cristo te tiene en esta tierra porque hay algo que tú debes hacer. Tú debes proclamar el mensaje de salvación de Cristo. Quizás no desde un púlpito, pero sí ante toda persona que Él ha colocado en tu camino. Tú tienes un llamado y un ministerio, tú tienes un propósito. Ese llamado de dedicar a Cristo, de anunciar a Cristo, se ramifica en cada uno de nosotros según los dones y capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado. De la manera que nos dirige por sendas diferentes, pero el llamado general a todos es el mismo: anunciar a Cristo. Pero muchas veces como creyentes nos encontramos en una situación muy diferente a la de aquel amigo mío que se volvió católico después de decir ser cristiano. Es que pensamos que estamos haciendo el propósito de Dios cuando en realidad estamos haciendo nuestros propios propósitos. Por eso este sermón lo he llamado Cumple tu propósito, y lo explicaré en 3 puntos que extraigo del texto. Primero, entiende las circunstancias. Segundo, comprende tu propósito. Y tercero, ten la actitud correcta. Consideremos estos 3 puntos. Primero, entiende las circunstancias. Pero Juan, capítulo 3, versos del 22 al 25, dice así: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Notemos que el versículo inicia hablándonos con después de esto. Vemos que en este pasaje se nos habla de una circunstancia, se nos está dando un contexto que ha cambiado radicalmente desde que veníamos viendo hasta el verso 21. En el verso 21, como les dije, el contexto venía desde el final del capítulo 2, cuando se nos dice que Jesús, durante la celebración de la Pascua, estaba en Jerusalén e hizo muchas señales y milagros, y muchas personas creyeron en Él. Las señales, pero dice que Jesús mismo no se fiaba de ellos. Se encontró en esa situación con Nicodemo y le anunció el mensaje de salvación. Pero él dice, el apóstol Juan, al narrar el Evangelio, después de esto, es decir, después de aquellos sucesos, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Decir que vino a la tierra de Judea significa que dejó Jerusalén y que pasó tiempo. Y aquí ya no se nos indica el tiempo. Antes del capítulo 2 llevábamos una secuencia. Desde el final del capítulo 1, del capítulo 2 llevábamos la secuencia. El día siguiente, al tercer día. Ahora ya no hay secuencia. Simplemente pasó tiempo. Porque obviamente ellos no salieron de Jerusalén, se fueron a la región de Judea en un solo día. Será un viaje ya bastante extenso. Y vemos que esa cantidad de tiempo no se nos indica. No se nos indica todavía la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde un suceso y hasta este, desde aquel suceso hasta este. Pero algunos comentaristas afirman que fueron
varias veces. Vemos que ha pasado tiempo y que ha ocurrido ya la primera Pascua en el ministerio del Señor Jesús, cosa que en los otros evangelios no se menciona. En los otros evangelios no se menciona esta Pascua, mucho menos estos sucesos que hemos visto hasta el momento con Nicodemo o que Jesús estuvo en Jerusalén. Juan está dando unos detalles que antes no se conocían. Sin embargo, algo que llama la atención, que se menciona aquí, y que en los otros evangelios solamente se alude, es que se nos dice aquí textualmente que Jesús bautizaba a sus discípulos. Jesús y sus discípulos bautizaban. Ahora, este bautismo no es el mismo bautismo que nosotros como creyentes recibimos en la actualidad. Este bautismo es más como el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo al arrepentimiento. No significaba la muerte y resurrección de Cristo, porque Cristo todavía no había muerto ni había resucitado, así que el bautismo no era en el mismo sentido en el que lo hacemos hoy. Era más parecido al bautismo de Juan el Bautista. Y hablando de Juan el Bautista, automáticamente el apóstol lo relaciona con él. Y dice que Juan bautizaba en Enón. Recordemos que Juan el Bautista, ¿dónde ministraba él? En el río Jordán. La última vez que lo habíamos visto, se nos mencionaba que estaba en la región de Betábara o Betania, que era una versión de la Biblia. Eso es porque Juan bautizaba en el río Jordán y como el río se extendía a lo largo de toda la región, Juan no era siempre en el mismo pedazo, o sea, no era que había un lugar específico para Juan bautizar. Él estaba en el desierto, en el río, y allí iba y bautizaba. Y las personas de los pueblos cercanos se acercaban. Antes estaba en un pueblo, en este mismo evangelio se nos había dicho que estaba en Betábara, ahora se nos dice que está en Enón. Ha cambiado de lugar y ha pasado el tiempo desde la vez que él vio a Jesús. Y vemos que Juan el Bautista aún bautizaba. Eso es interesante, mis hermanos, porque si ustedes recuerdan y miran los otros tres evangelios, se van a dar cuenta de que Juan el Bautista estaba preso cuando Jesús empezó su ministerio. Es decir, que estos sucesos ocurren todavía antes de lo que narran los otros evangelios. Todavía Juan no ha sido encarcelado. Por eso es que colocan ese versículo allí diciendo que Juan todavía no ha sido encarcelado. Si ustedes leen los otros evangelios, verán, pueden ir ahora a todos ellos si quieren, se van a dar cuenta de que todos ellos se nos dicen de que después de que el Señor Jesús fue bautizado, fue al desierto, fue tentado por el diablo y regresó. Y después hay una pausa. Y leemos, sigue diciendo, después de que Juan fue encarcelado, y empiezan a narrar los sucesos. Los otros tres evangelios así inician el ministerio del Señor Jesús. Pero Juan nos está narrando sucesos sucesos anteriores, cuando el Señor Jesús apenas estaba empezando a coger fama. Los otros evangelios nos narran sucesos ya cuando el Señor ya era famoso. Aquí se nos están diciendo lo que pasó antes de que Jesús empezase siendo famoso en toda aquella región. Y es que su fama empezó a contrastar con la de Juan el Bautista, porque Jesús empezaba a hacerse famoso y la fama de Juan estaba empezando a decaer. Esas eran las circunstancias que estaban ocurriendo y por eso se nos menciona en todos estos sucesos, porque Juan el apóstol sabía que todos sus lectores ya conocían los otros tres evangelios. El evangelio fue escrito muchísimo tiempo después de aquellos. Así que todos sus lectores ya conocían aquellos relatos y Juan simplemente los está complementando. Por eso él ubica estos sucesos. Esa es la forma en la que el autor narra su evangelio. Nos daremos cuenta de que al poco tiempo ya vamos otra vez a la segunda Pascua. Y ya a la mitad del evangelio ya viene la semana final de Jesús. Medio evangelio de Juan es todo lo que ocurre durante la semana final de Jesús. Pero toda esta primera mitad narra estos sucesos previos. Y aquí vemos aún sucesos previos que están ocurriendo. Pero algo que nos llama la atención y al punto al que vamos es sobre lo que ocurre con los discípulos de Juan el Bautista. No se nos dice, los discípulos de Juan el Bautista tuvieron una discusión con los discípulos de Jesús. No. Se nos dice que tuvieron una discusión con los judíos. Pero aquí quiero aclarar algo. Al leer este texto en griego, en el original, uno se da cuenta de que ahí no dice judíos, sino
judío, o sea, una sola persona. Y al leer los comentarios constaté que verdaderamente era así, es una sola persona, no se refiere a los judíos en general. Porque en otras partes, cuando habla de los judíos, se refiere específicamente a los fariseos y los escribas. Pero aquí parece referirse más bien a un judío en particular. Quiero aclarar eso porque a simple vista uno no lo va a ver, sino al ver el original en griego. Y algo que uno se da cuenta es de que este conflicto tiene que ver con lo que llaman la purificación. ¿A qué se refiere con eso de la purificación? Bueno, como no se nos dice quiénes son los judíos, menos se nos indica quién es el judío y qué era lo que creían. Ellos no van los discípulos de Juan, no van de Juan a decirle, mira, hay un problema con un judío. No, ellos van a hablarle acerca de Jesús y de su ministerio. Por lo tanto, su discusión con este judío ha de tener que ver con Jesús y con su ministerio. Por eso les dije, lo más seguro es que no se trate, al entender que es uno solo, de los fariseos o de los escribas, sino más bien de un judío que o era discípulo de Jesús, aunque no se nos narre de discípulo como los apóstoles, sino una persona cualquiera que escuchó acerca de él. Y ellos, los discípulos de Juan el Bautista. Y el problema podría deberse precisamente a lo que les decía de los bautismos, porque ahora habían dos bautizandos al mismo tiempo. Juan el Bautista por un lado y el Señor Jesucristo y sus discípulos por otro lado. Ambos bautizaron al mismo tiempo durante un breve lapso de tiempo, que es el que está narrando el apóstol. Se nos dice probablemente, muchos comentaristas piensan que la razón del conflicto tenga que ver con esta situación, tenga que ver con la purificación de los pecados, que era lo que se hacía con el bautismo, más que con los ritos mismos de la purificación que hacían los judíos. Si no, no tendría sentido que luego vengan y empiecen a decirnos que los discípulos de Juan van a ponerle, por así decirlo, querellas acerca de Jesús. Porque la situación, la discusión con el judío tiene que ver con eso. Tiene que ver, por eso muchos comentaristas aluden al hecho de que ambos estaban bautizando y que se refiere más bien al bautismo que estaban haciendo, que era más un bautismo de purificación, un bautismo de arrepentimiento. Y al haber dos haciendo exactamente lo mismo, ¿qué es lo que pasará? Claro, yo monto un negocio y aquí vendo una cosa y aquí al lado me montan un negocio a vender lo mismo. Pues muy probable que el que tenga el mejor producto, lo venda más barato, empiece a ganar más clientela. Y aunque eso no era lo que estaba ocurriendo, algo así fue lo que debió pasarse por la cabeza de los discípulos de Juan el Bautista. Como que este nos está robando el ministerio, este nos está robando lo que se supone que nosotros hacemos. Por eso ellos se sienten atribulados y van a su maestro y le dicen, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y lo leo así porque esa es la actitud que se ve en el texto, como de descontento, como de, vamos a reclamarle qué es lo que está pasando aquí. Tú no vas a hacer nada. Te vas a dejar quitar el ministerio de este tal hombre, porque notemos que ni siquiera dicen Jesús, o nada, se refieren como aquel de quien tú diste testimonio. No se atreven ni siquiera a mencionar su nombre. No querían ni siquiera darle el mérito. Se sentían indignados porque Jesús estuviera haciendo más famoso que Juan. Así que esto nos demuestra que los discípulos de Juan en ningún momento habían entendido cuál era la misión de Juan el Bautista, cuál era su propósito. Por eso se refieren al Señor como alguien a quien simplemente Juan había señalado. Es más, al indicarle que es alguien de quien Juan había dado testimonio, los discípulos están diciendo como tú tuviste la culpa. Mira que dos de los que eran de nosotros se fueron para allá, por lo menos. Sin hablar otros que no, que hayan llegado a ser apóstoles. Se han cambiado de bando y se han ido al bando de Jesús, los han traicionado. Se sentían heridos porque notaban que Jesús estaba siendo más famoso que Juan. Ellos no entendían verdaderamente lo que Juan estaba haciendo. Pero notaremos que Juan, a diferencia de sus seguidores, estaban muy celosos y resentidos con el Señor. No estaba en lo más mínimo preocupado por la situación.
Él entendía las circunstancias, entendía lo que estaba pasando. Y eso no era algo que le diera, provocase algún pecado en él, sino precisamente todo lo contrario. Porque desde el día en que él nació, le había sido anunciado que su propósito era testificar a Cristo. Segundo punto, comprende tu propósito. Juan entendió las circunstancias, pero además comprendió su propósito. Notemos que dice: y vinieron a Juan y dijo, verso 26, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora que el ministerio de Juan estaba empezando a decaer, Juan no se tambaleó. No, eso a él no le preocupó. De hecho, su respuesta fue muy humilde y le quiso dar a entender algo a sus discípulos. Discípulos míos, si yo llegué a ser famoso en Israel, fue porque así lo quiso Dios. Juan en ninguna parte nosotros leemos de los evangelios que estuviese haciendo señales, que estuviese sanando gente, ni estuviese haciendo algún tipo de milagro, cosa que sí hacía el Señor Jesús. Y de hecho esto es lo que más adelante el Señor mandaría a decirle por sus discípulos a Juan, la señal de que él era el Mesías, los milagros que estaban ocurriendo en Israel. Juan no había hecho eso, él simplemente estaba hablando con la verdad. Él era una voz. Juan no había hecho señales ni prodigios, él solamente confrontaba a las personas con sus pecados sin pelos en la lengua. Le dijo aún al rey, no te es lícito tenerla a ella por esposa. Juan no tenía ningún miedo a lo que pudieran hacerle a las personas. Por eso, él todo lo único que hacía era decirle a las personas que eran pecadores, confrontarlos con su pecado. Él no hacía ningún tipo de señal extraordinaria. Era solamente un tipo en el desierto hablando la verdad. Para que se dieran cuenta de que no era por él, sino por el mensaje que decía. Era un predicador de la verdad. Y si este predicador había sido oído en Israel y algunas personas en gran manera habían acudido a él para ser bautizados en arrepentimiento, eso no era obra de él, y Juan lo sabía. Él sabía que él no tenía nada en especial para traer eso. De hecho, él mismo estaba vestido de forma que no era para nada atrayente. Estaba vestido, no solo pues en similitud al profeta Elías, sino de una manera bastante desagradable, descuidada. No había nada en él que fuera atractivo. Y aún así tenía discípulos y toda la región se acercaba a verlo y a escuchar su mensaje y se bautizaban. Porque eso era algo que Dios le había dado. Era algo que había recibido del cielo. Por eso él podía hacer estas cosas. Y ahora, al decir lo que él está diciendo, de que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, lo que Juan está haciendo es exaltando a Cristo, diciéndole, si yo empiezo a menguar en mi ministerio, si mi voz ya no se escucha tanto y la de Jesús se escucha más, obviamente es porque Dios, que antes hizo que la gente me escuchara, ahora está haciendo que la gente lo escuche a Él. Él no puede hacer esas cosas si Dios mismo no le da la facultad de hacerlo. Al decir esto, Juan está reconociendo su rol inferior a Cristo. Él está diciendo, yo soy inferior. Él no está diciendo, claro, es que yo soy inferior, yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él es primero que yo. Él está diciendo, yo soy inferior. Yo soy inferior de aquel, por eso les dije, yo vine a dar testimonio de él. Donde yo estoy dando testimonio de él es porque él es mayor que yo. Juan sabía que todas las cosas ocurrían porque Dios en su soberanía lo ejecutaba. Dios es el que hacía que el ministerio del Señor creciera y el de Juan empezase a menguar. Y eso para Juan no era una razón de celos, de envidias ni de contiendas. No. Es una reacción totalmente contraria a la que tienen los fariseos cuando ocurre esto más adelante en el capítulo 12, verso 9. Cuando lleguemos allá veremos cómo los fariseos se encolerizan por completo contra Cristo por lo que él hace. Pero aquí vemos cómo Juan, al tener el espíritu correcto, no hace eso. Juan no tenía envidia en su corazón.
No, él sabía que era lo que había venido a hacer y por eso él está reprendiendo a sus discípulos. Cuando Juan le dice a sus discípulos, vosotros me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, les está diciendo, ustedes que no entienden esto. ¿Cuántas veces no les he dicho que yo no soy el Cristo? Los están engañando por su torpeza, les está llamando la atención. ¿Cuántas veces Juan les había anunciado todas estas cosas y ellos aún no querían entender que su objetivo era ser un testigo de Cristo? Él era el testigo de Cristo, mas no era Cristo. Él era aquel de que se habían anunciado los profetas, que venía a ser la voz que anunciaba a Cristo. Por eso Juan, en vez de molestarse, estaba dichoso por lo que estaba ocurriendo. Algo que muchos ministros, especialmente carismáticos, tienden a tener en cuenta para hacerse ver lo grandes que son, es la multitud de personas que los siguen a ellos. Pero Juan el Bautista sabía que no era eso. No era la cantidad de personas que él ganara para él, sino la cantidad de personas que él ganara para Cristo. Al decirle esto a sus discípulos, Juan les está diciendo, pero vayan ustedes también y síganme. Él está reconociendo y quiere hacerse aún más humilde, mucho menos para que Cristo sea más. Él no decía, no, yo soy el Cristo, yo soy el que sabe. No, él no era como en estas iglesias carismáticas que tú escuchas a las personas decir, no, es que mi pastor me dijo esto, mi pastora no sé qué, y Cristo dice en su palabra así, pero mi pastor tiene prioridad sobre la Biblia. Ellos no te van a decir eso, pero con lo que están diciendo eso es lo que expresan. Para ellos esto es más importante que la voz de Dios. Pero Juan sabía que no era así. Él reconocía cuál era su ministerio. No se estaba dejando contaminar por aquello de lo cual sus discípulos estaban contaminados. Pero eso que contaminó a los discípulos de Juan puede contaminarte también a ti y a mí. Es lo que nosotros vemos que pasó en la iglesia de Corintios, el texto que les leía al presidir. Cuando los corintios empezaban a discutir y a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se hacían partidistas y cada uno buscaba su político. Y algunos hasta decían, soy de Cristo, pero ese Cristo no era el Cristo de la Biblia, era el Cristo que ellos estaban acomodando a su imagen, al igual que era Pablo. No se trataba de hacerse una afiliación correcta, sino que estaban totalmente equivocados. No entendían que todo se trata de Cristo. No lo entendían. Por eso Pablo les dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién es Pablo? Para que ustedes se pongan a estar diciendo que no, que yo soy de Pablo. ¿Eso qué tiene que ver? Yo vine a anunciarles a Cristo. Eso era lo que Pablo hacía. Es más, aún más adelante, en el capítulo 3 de 1 de Corintios, Pablo les dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, yo soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Algo que caracteriza a todo verdadero creyente siempre es que su ministerio es cristocéntrico, no es egocéntrico, no es pastorcéntrico, es cristocéntrico. Aún tú, cuando lleves el mensaje a otras personas, debes poner el énfasis en Cristo y minimizarte a ti, porque ese es el propósito, de eso se trata. Porque, como dice Pablo más adelante en este capítulo 3 de 1 de Corintios, nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, que es Jesucristo. Él es el fundamento y de Él se trata todo. Todo siempre ha sido, desde la eternidad hasta la eternidad, en torno a Cristo. Si tu vida no gira en torno a Cristo, no seas cristiano, porque de eso se trata. Cristo cristiano, un mini Cristo, una imitación de Cristo. Hemos sido llamados a proclamar a Cristo, a anunciar a Cristo. Y si nosotros caemos en el error en el cual cayeron los discípulos de Juan, es porque no estamos entendiendo cuál es nuestro propósito en esta tierra. Pongamos un ejemplo. Tú vienes
y ves a un hermano en una situación económica difícil y le das dinero para ayudarlo económicamente, y después además lo cubres, lo llevas, lo acompañas a la cita médica y estás cuidando todo el tiempo. Y luego este hermano viene y cuando está bien, su salud mejora, su situación económica mejora, no te dan ni las gracias. Ciertamente ese hermano ha hecho mal, pero a ti eso te duele. ¿Y por qué? Te duele que sean tan ingratos con todo lo que tú has hecho. ¿Por qué será? Porque no has entendido el propósito detrás de todo eso. Ciertamente al ser ingrato él está pecando, pero tú al dejarte llevar por eso te estás dejando contaminar por su ingratitud, porque no debiste hacerlo para él, sino para Cristo. Porque los creyentes estamos unidos a Cristo. Por eso Cristo mismo dice: cualquiera que da, si es un vasito de agua a uno de estos, mis discípulos más pequeños, a mí me lo ha dado. Porque es a Cristo. Nuestro servicio es hacia Cristo. Cuando tú ayudas a un hermano, cuando tú vas y le prestas un servicio a un hermano, a Cristo se lo estás prestando. Esa es la actitud correcta en toda circunstancia y en todo momento. Y Juan el Bautista lo sabía. ¿Cuál era su misión? Llevar a las personas a Cristo. ¿Y qué estaba pasando? Las personas estaban siguiendo a Cristo. ¿Por qué eso había de darle celos a Juan? ¿Por qué había de producir envidia en su corazón? Es precisamente lo que él tanto se esmeró en hacer. Es precisamente aquello por lo cual él se desvivía, para que Cristo fuese crucificado, para que Cristo fuese glorificado, perdón. Y si nos damos cuenta, vemos que en algún punto, porque esta es la última vez, esto hasta cuando termina el capítulo 3, en todo el evangelio de Juan en que se menciona a Juan el Bautista, es decir, él sale del pasado. A nosotros en este evangelio no se nos va a decir que Herodes lo mandó a matar o que la hija de Herodes, no. Eso, nada de eso se menciona aquí. El apóstol, el autor, ya sabe que sus oyentes, sus lectores ya conocen esa historia. Por eso él dice: antes que Juan fuese encarcelado, aunque en ninguna parte vaya a decir que Juan es encarcelado. En ninguna parte del evangelio va a ponerse a decir eso. Él ya sabe que sus lectores lo saben. Eso ocurre en algún punto después de esto, después del capítulo 3 de Juan. Juan es encarcelado, porque así dice los otros evangelios. Por tanto, quiere decir que el ministerio de Juan siguió menguando tanto hasta que llegó un punto en el que lo mataron y no pasó nada. Porque claro, si Herodes hubiese mandado a cortar la cabeza a Juan, cuando Juan estaba en pleno apogeo de su ministerio, súper famoso como estaba, y lo hubiese matado, tenían por seguro que se hubiese armado una revolución en Israel. Pero no fue sino cuando Juan se hizo cada vez menos famoso, menos desconocido, que pudieron encarcelarlo, tenerlo allí, que la gente se olvidara de él y que lo mataron. Simplemente viniera a hacer una noticia: no, mataron a Juan el Bautista. Nadie estaba dispuesto a llegar a tanto por él, porque él había ido menguando, había ido decreciendo, su ministerio iba haciéndose más pequeño hasta el punto que lo mataron. ¿Sabes por qué lo mataron? Porque cumplió su ministerio, porque hizo lo que tenía que hacer, así que ya no tenía nada más que hacer en la tierra, y el Señor se lo llevó. Si tú sigues vivo es precisamente porque todavía tienes cosas que hacer. Pero una vez Juan hizo todo lo que tenía que hacer, el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. Y el morir de la forma en la que murió es una forma en la cual él glorificó a Dios, porque Dios le concedió morir por causa de Cristo. Eso es un regalo que Dios le dio a él. Es una forma de que él glorificase a Dios muriendo por Cristo. Ese era el propósito de Juan el Bautista, y él lo sabía. Él comprendía perfectamente cuál era su propósito. Punto 3. Ten la actitud correcta. Dice el verso 29: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengue. Ya lo acabé de explicar desde el punto de vista del propósito de Juan el Bautista, pero no solamente era eso, sino que para esto él era un gozo. Él era un gozo.
Por eso Juan el Bautista le pone un ejemplo mediante una parábola, ilustrándolo mediante una boda. En una boda están el novio y la novia, los que se van a casar. Pero resulta que en aquel tiempo, en las bodas, estaba además el amigo del novio. El amigo del novio era una figura prominente e importante en la boda. El amigo del esposo era alguien que podríamos comparar a lo que hoy llamamos padrino. No era simplemente un amigo y ya. Claro, tener muchos amigos era una señal, era una forma de expresar durante la boda el novio, era una forma de expresar su fama y su poder, pero aquí el amigo del novio era el maestro de ceremonias, era aquel que se encargaba de organizar la boda, para que el novio no tuviese que andar tras esos afanes, esos agitos. Era el que guiaba al novio. El novio ya había hecho su parte, pero durante el día de la boda, durante la semana de la boda, no podía andar el novio pendiente de todo lo que está pasando. No, que se acabó el vino. El novio no puede andar pendiente de esas cosas, tiene que haber alguien más. En algunos casos, no siempre, como les dije en el caso del relato de las bodas de Canaán, no siempre era el amigo del novio, podía ser un esclavo si no lo había, el que se encargaba de esa labor. Pero siempre había un amigo del novio, siempre había un amigo del novio en todas las bodas. Era algo de incalculable valor, tanto así que era el amigo del novio el que entregaba la novia. Como aquí, que es el papá. No, es el amigo del novio el que viene y le trae a la novia preparada para su novio, para su amigo. Y cuando él viene, él es el que va y busca a la novia, la trae, la presenta. Obviamente nuestra mente automáticamente lo relaciona con una boda moderna, pero obviamente tenía sus diferencias en cuanto a la forma en la que estaba ocurriendo, pero sí, básicamente es eso. El amigo del novio presentaba a la novia a su esposo y la traía. Así que cuando entregaba a la novia, dejaba de ser visto. Porque claro, estás en la boda, viene el amigo del novio con la novia y todo el mundo lo voltea a ver. Ellos están allí en la celebración, sino que no hay que entrar, más bien es que tenía la atención puesta mientras el novio venía. Pero la idea es esa. De hecho, algo que exaltó mucho, si ustedes han leído el relato de Sansón, cuando él se casó, es que él para su novia buscó muchos amigos que después no tuvieron que ver con él. Pero él buscó muchos amigos porque eso era un sinónimo de la grandeza del que se estaba casando. Bueno, aquí vemos que la misión del amigo del novio, ¿cuál era? Traer a la novia, presentarse al novio para que el novio se case. Al principio todo el mundo le pone la mirada al amigo, a la novia, al amigo del novio. Pero una vez la entrega, que van a mirar al amigo del novio. Y el amigo del novio se va a poner celoso. De alguna manera, él está entregando a la esposa de su amigo. Él no va a casarse con la novia. No puede ponerse celoso por eso. Eso es lo que estaba ocurriendo con Juan el Bautista y Jesús. La novia claramente era el pueblo de Israel, la nación, a los cuales Juan el Bautista había estado preparando para el momento en el cual el novio llegara. Una vez habiendo llegado el novio, lo que Juan el Bautista tenía que hacer era decirle: míralo, ahí está. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es natural, es lógico que todos lo miren a él y que dejen de mirar a Juan. Y eso no es algo para ponerse triste, sino algo precisamente para ponerse feliz. Mi amigo por fin se va a casar, lo que yo tanto había estado esperando. Por fin llegó el momento de la boda. Así que aquí Juan el Bautista está comparando a Jesús con el novio, con el esposo que desposa a la esposa. Esta es una figura normal a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Siempre vemos a la nación de Israel como una esposa y a Dios como el esposo. En el Nuevo Testamento vemos que el ejemplo aumenta y varía. Porque cuando se nos dice el esposo, se nos menciona a Cristo, y a la esposa, la iglesia. Entendiendo que la iglesia no es un agente diferente de Israel, sino que es el verdadero Israel. Son aquellos que verdaderamente han creído. Esto es un motivo de gozo y de alegría
para aquel que está llevando a cabo su labor. Esta era la misión de Juan el Bautista que él estaba cumpliendo. Por eso vemos que a él dejan de mirarlo poco a poco. Él empieza a decrecer no de manera inmediata, sino poco a poco. A tal punto que cuando Jesús llega a la cúspide de su ministerio, de su fama, la gente prácticamente ni se acuerda de Juan el Bautista. Lo mandan a poner preso y como les dije, no pasa nada. No ocurre nada. Eso es algo que a Juan le daba gozo y alegría, porque quiere decir que él había hecho lo que había sido llamado a hacer. Por eso él dice, mi gozo está cumplido. Hice lo que me mandaron a hacer. Cumplí el propósito que tenía en esta vida. Como dice un comentarista, esta es la alegría que Juan reclamaba para sí. La alegría del amigo del esposo, quien organiza el matrimonio. Y este gozo se alcanza en la bienvenida de Cristo a las personas que Juan había preparado y dirigido hacia él. En esto se ve cumplido el plan de Dios. Así que los creyentes podían gozarse. Juan, que era un verdadero creyente, podía gozarse, porque veía que la obra de Dios estaba ocurriendo. Él veía que los acontecimientos estaban pasando, como las Escrituras decían que habían pasado. Como yo ver las señales y decir, no, ya está cerca la venida de Cristo, viene el fin del mundo. Eso para el creyente no debe ser un motivo de miedo. No es el Apocalipsis. No, sino un motivo de alegría y de gozo, porque Cristo viene. Cristo viene por su iglesia redimida. A Juan el Bautista no le hubiese servido absolutamente de nada empezar a hacerle la guerra a Jesús. Supongamos que él hubiese tenido celos y hubiese empezado entonces a predicar con más fuerza y buscar una manera de ganar más seguidores. Si él hubiese hecho eso, hubiese hecho precisamente lo contrario de lo que se le mandó a hacer. Lastimosamente muchas personas que dicen que siguen a Cristo y que sirven a Cristo, quizás empezaron así. Porque yo no hablo mal, por ejemplo, de ningún pastor carismático, de ninguna de estas personas. Pienso que están bajo un engaño. De hecho, yo conocí a los que conocí, sé que, al menos en principio, ellos pensaban y hacían todas las cosas para Dios, por lo menos uno de ellos. Y en algún punto se perdió el camino. Y así muchos otros. Al principio pensaban que hacían las cosas para Dios, pero en algún punto se perdieron del camino y empezaron a apropiarse de las cosas de Dios como si fuera de ellos. Empezaron a tomar lo que era de Dios como si fuera de ellos. Como yo decir, por ejemplo, no, mira, voy a tomar prestado este dinero de la iglesia para hacer esto, o voy a venir y voy a empezar a hacer aquí la decoración como yo quiero, sin tomar en cuenta la iglesia, como si la iglesia fuese mía. Y la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Por eso Juan tampoco podía ponerse a decir, bueno, vamos a empezar a hacer esto de esta manera, o de esta otra forma, voy a llevarlos a Cristo ahora de esta. No. Él estaba haciendo lo que le tenía que hacer. Él tenía que entender que su propósito no era reclamar las cosas para sí, sino entregárselas todas a Cristo. Todas a Cristo. Por eso él dice, es necesario que Él crezca, que yo mengue. Es necesario. Él no dice, no, es que puede ocurrir. No, es que es una necesidad. Si eso no ocurre, he perdido el tiempo con todo lo que he estado haciendo. Si eso no ocurre, de nada ha servido nada de lo que he hecho. Pero además, el hecho de que Juan entendiera eso, da a entender a nosotros, no solo que él conocía su lugar en la historia, que él conocía su propósito, sino el tipo de persona que era y la actitud correcta que él tenía. Él era alguien grande delante de Dios, porque se hizo pequeño así mismo. No es alguien a quien Dios hizo pequeño por las circunstancias, porque Dios puede hacer eso con nosotros. Dios, si ve que yo me estoy exaltando, Dios puede humillarme, ponerme un aguijón en la carne para que no me crea más de lo que soy. Pero Juan el Bautista, por sí mismo, se humilló. Como dice el comentarista León Morris, no es particularmente fácil en este mundo reunir seguidores alrededor de uno para un propósito serio, pero cuando se reúnen es infinitamente más difícil separarse de ellos e insistir firmemente que vayan en pos de otro. Que Juan lo haya hecho es una medida de su grandeza. Por eso Juan es alguien grande, es el más grande de todos los que habían nacido de mujer hasta ese tiempo.
Porque a pesar de que la revelación de él no era como la que nosotros tenemos, él estuvo dispuesto a eso. Él no tenía el entendimiento de las cosas que nosotros tenemos por la palabra de Dios. Él no conocía las cosas como nosotros las conocemos, pero aún así él estuvo dispuesto a agacharle la cabeza y a quitarse de por ahí. Es decir, mírenlo a él. Él entendía que era solamente un heraldo, era solamente un micrófono, era solamente una voz que clamaba en el desierto. Y una vez había clamado, no tenía nada más que hacer. Por eso es alguien grande delante de Dios, porque no solamente comprendía su ministerio, sino que tenía la actitud correcta para llevarlo a cabo. Aplicaciones. Mis hermanos, a la hora de servir al Señor debemos considerar que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado dones que se diversifican en cada uno, pero el llamado es el mismo: proclamar a Cristo, anunciar a Cristo. Pero los dones que Dios nos ha dado, ¿para qué son? Para Cristo. Siempre han de ser para Cristo. Siempre. Como le dije al hermano Junior hace unas semanas, me dijo que buen sermón. Eso da miedo, porque no debe ser así. Debe ser Cristo. No debemos tener cuidado cuando las personas nos alaben a nosotros, cuando te digan: wow, qué bien me has hecho por esto que me has dado, por este obsequio que me has dado. Bueno, voy a decir: no, la hermana el otro día me ayudó a una situación que no tenía quien me hiciera esto, quien me barriera y me limpiara la casa, y ya vino y me hizo ese servicio. No, eso es algo por lo cual yo estaría agradecido, pero si mi hermana viene y se exalta por eso, está robando la gloria a Cristo. Y yo también. Sea algo muy grande, muy importante, sea que Dios te coloque a predicarle a las naciones, o que Dios te coloque a acomodar unas sillas, debes hacerlo para Cristo. Y debes rechazar siempre debes rechazar la gloria, la exaltación, el buen trabajo, el aplauso. Porque aunque otras personas no lo hagan con una intención incorrecta, y tú no lo recibas con una intención incorrecta, si eso sigue pasando, eventualmente va a empezar a mermar en tu corazón. Es inevitable. Tendría que, si el que piense tal cosa va a caer, porque va a terminar creyéndose lo que le están diciendo. Si todos empiezan a decir: hermano, tú sí predicas bien, tú sí haces esto, tú sí haces lo otro, aunque yo no quiera, voy a terminar creyéndomelo. Voy a llegar a un punto en el cual voy a empezar a considerar que soy yo. Y aunque siga sirviendo a Cristo, en mi corazón estaré pecando. Ten cuidado con que no te pase a ti eso. Ten cuidado con cuando prediques a Dios, cuando hagas una buena obra, cuando ayudes a un necesitado, cuando anuncies el Evangelio. Sé humilde y reconoce tu rol dentro de la historia. Entiende cuál es tu posición en la ecuación. Entiende quién eres tú. Y entiende que la obra es de Dios y que Dios hace como Él quiere. Porque también puede ocurrir el sectarismo. ¿Qué es esto? Cuando las personas empiezan a decir: es que mi iglesia es la iglesia tal o cual, y empiezo a hablar de la iglesia. En mi iglesia se predica la verdad. En mi iglesia se anuncia el Evangelio. Estas cosas son verdad. Pero entonces la iglesia viene a ser un ídolo. Y aunque no lo querramos, tendemos a pensar entonces que personas que no estén en nuestra iglesia no son salvas. Y aunque normalmente hay una relación en esto, no todos los que estén fuera de la iglesia están perdidos. Pero inclusive pueden haber iglesias, yo no conozco ninguna iglesia carismática, pero yo no puedo negar que existan verdaderos creyentes en una iglesia de él. Es decir, que porque una persona está en una iglesia carismática no es un verdadero creyente. Está en el error, sí. Está viviendo una vida espiritual miserable, sí. Pero yo no puedo decir tal cosa, porque podría caer aún en ese sectarismo de pensar: no, mi iglesia es la única. Porque eso es lo que caracteriza a todas las sectas. El testigo de Jehová piensa que el que no es testigo de Jehová es del diablo, sirve al anticristo. Tienen que el espíritu del papado, no son los adventistas, lo que dicen que tienen el espíritu del papado, aunque sean carismáticos. Sí, ese es el sectarismo.
Y a la persona que se cree lo que le están diciendo y que alaba a su iglesia, empieza a ver la fe como algo de lo cual puede nutrirse, algo de lo cual puede sacar un beneficio. En la actualidad nosotros vemos a los carismáticos que utilizan la fe como forma de ganar dinero. En los tiempos de Jesús, los fariseos usaban la fe como forma de ganar halagos, aplausos sobre las personas, de quedar bien delante de la gente. Y el Señor Jesús les dijo, eso es toda la recompensa que van a tener. Por eso dice que no busques recompensa de la gente, sino de Dios. Y para que esto ocurra, tú debes ser cristocéntrico. Todo lo que tú hagas debe ser para Cristo, por Cristo y en Cristo. O sea, que comas, que bebas, no debe hacerse para la gloria de Dios. Siempre. No, que yo estoy en mi trabajo, hice una exposición con unos niños y todos quedaron muy felices y muy contentos. Gloria a Dios. Porque yo puedo decir, no, que esto es algo ajeno a la iglesia, entonces no. Nada es ajeno a la iglesia. Porque tú eres creyente, tú andas con Cristo. Todas las cosas que tú hagas, ¿no? Pues ayudas a pasar una señora a la calle, una señora mayor que no podía. La señora, ay, te ganaste el cielo. Gracias a Dios. Gracias a Cristo. Debemos tener eso presente en nuestra boca siempre. Esa es una forma de testificar. Tú haces una buena acción que aparentemente no tiene nada que ver con Cristo y dices, no, gracias a Cristo. Y si la persona te pregunta, no, lo que pasa es que ocurre esto y esto y esto, tú eres un pecador y necesitas a Cristo. Debe parecer mentira, pero si todo el tiempo estamos inventando a Cristo y dándole en el buen sentido, de darle a Él la gloria, de exaltarlo a Él, ¿qué va a pasar? Las personas van a empezar a preguntarse quién es este Cristo, porque no es el mismo Cristo que ellos conocen, no es el mismo Cristo del cual ellos han oído hablar. Y de eso se trata, de mostrarnos ante Él y de darle a Él toda la gloria y toda la honra que es debida a su nombre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, para terminar, les pido que me acompañen a Apocalipsis capítulo 4 verso 9 y veamos esta actitud de una forma evidente. Apocalipsis capítulo 4 verso 9 dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que antes se nos han mencionado como aquellos que tienen autoridad de Dios, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántas personas de tan alta eminencia que han recibido coronas en el cielo para reinar con Cristo, tomando sus coronas y arrojándolas a sus pies, diciendo todo es por Cristo y para Cristo? Esa debe ser tu actitud, hermano. Esa es la actitud correcta. Humíllate y exáltalo.